Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 5. Lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en la parte de lo que se conoce como la literatura de Pablo o la literatura paulina. En el capítulo número 5, a partir del verso número 16. Gálatas 5, del 16 al 25. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el verso número 16, ustedes el 17, y así sucesivamente hasta que nos encontremos todos en el verso 25 de Gálatas, capítulo número 5. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo ya me quedé así de muestra. Ni modo, ya me cambió la voz. A veces hablando de en otro tono, logramos más impacto. En este diciembre del 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cual es un órgano oficial de la Iglesia de Roma y que aprueba Francisco, publicó una declaración denominada Fiducia Supplicantis, en donde se les insta a sus sacerdotes a bendecir a las parejas que se encuentran en situaciones irregulares, es decir, parejas de divorciados que se han vuelto a casar, personas que no se han casado pero que viven en concubinato, o cualquier situación que denominan como irregulares. Pero lo que ha causado mayor escándalo o llamado la atención es que esta bendición se extiende a las parejas del mismo sexo. Los defensores de dicha disposición afirman que esto no cambia la definición bíblica de ellos acerca del matrimonio, sino que solo es un gesto de amor cristiano para quienes quieren reintegrarse a la comunión con ellos y regularizar su situación ante Dios. Pero el mensaje es confuso y ambiguo, y el documento está ocasionando al menos dos reacciones en el medio de las religiones: quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Quienes están de acuerdo dicen que es una expresión de amor cristiano, pero quienes no están de acuerdo dicen que es el inicio del cambio de la doctrina romana y que es el primer paso para la aceptación del matrimonio homosexual dentro de la Iglesia católica. Por lo pronto, muchas sedes, es decir, muchas ramas del catolicismo romano, ya rechazan el documento y se alistan, según los estudiosos de las religiones, que la Iglesia católico-romana se dividirá
y dejará de ser lo que es como hasta hoy la conocemos, uno de los últimos bastiones del conservadurismo del mundo. Y yo sé que después de esto usted preguntará, ¿y qué con nosotros? Pero además dirá, ¿y qué con la Navidad? Esto que ocurre en la iglesia de Roma es solo una muestra más de cómo ellos se han ido acomodando al devenir de los tiempos. Porque si revisamos su historia, descubriremos cómo ellos han distorsionado, corrompido, inventado, engañado y pervirtiendo el legado cristiano que alguna vez tuvieron, y fue el Evangelio. ¿Y saben ustedes cuál ha sido la fuerza que ha empujado a la iglesia de Roma a ser lo pervertida que es hoy? La presión del mundo. Ha sido la sociedad sin Cristo, que se ha ejercido sobre ellos para que se abran a nuevas formas de pensar y de actuar. Ahora, ellos no han sido los únicos, sino que a lo largo de la historia el cristianismo en general ha enfrentado los embates de la sociedad sin Cristo para aceptar el pecado como una cuestión normal y natural. Solamente que muchas de esas iglesias o movimientos cristianos lo sufrieron y prefirieron desaparecer o continuar a escondidas pese a ser rechazados por el mundo. Lo que debe quedarnos claro es que por lo menos esta iglesia, la de Roma, se ha ido amoldando a lo que el mundo impío le dicta, y lo hace porque la gente que dirige esta iglesia también es impío. Y esto nos explica a nosotros, hermanos, porque es que hoy en día la fiesta de la Natividad es lo que es, un alebrije de cosas que poco o ya muy poco tiene que ver con el motivo original. Ellos secuestraron, pervirtieron y convirtieron lo que hoy conocemos como la fiesta de la Navidad en una fiesta pagana, en una fiesta plagada de carnalidad y de clichés vacíos que en nada aporta para la salvación de las almas. Hoy en día la Natividad es una fiesta más sobre pretexto simplemente para tratar de hallar un respiro en el alma de las personas. Pero si esto no les parece suficiente, habría que echarle más chilito a la herida, porque un sector del evangelicalismo se ha unido sin querer a corromper la fiesta de la Natividad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Negándola, estigmatizándola, satanizando, enseñando y invitando que como cristianos no participemos de ella, porque según sus evidencias no tienen un origen cristiano, sino más bien tiene un origen católico romano. Pero lo que no se dan cuenta estos hermanos es que en realidad de ayudar al avance del Evangelio contribuyen a sumergir en la más densa oscuridad del pecado a la gente que está buscando la luz de Jesús. Hermanos, pero en algo tienen razón los Grinch de la Navidad. La inmensa mayoría de la gente que celebra o recuerda esta fiesta, poco o nada tiene que ver, como dije hace un momento, con el motivo original, que es el nacimiento de Cristo. Lo que hoy celebran o celebramos tal vez sin querer es un tipo de monstruo al estilo de Frankenstein, hecho de los puros retazos de cosas que hemos ido encontrando en el camino. Pero la Natividad es una fiesta neta y puramente espiritual, y eso es lo que muchos ignoran, olvidan o quieren olvidar, y lo que practican en realidad es una fiesta en la carne. Y en eso, hermanos, hay una gran diferencia. Pablo escribe su carta a la iglesia de Galacia, o a las iglesias de Galacia, porque eran muchas pequeñas congregaciones que de inicio eran principalmente judías. Sus miembros eran principalmente judíos, convertidos a la fe en Cristo. Pero conforme el Evangelio fue ganando terreno, los gentiles se fueron añadiendo a la comunión de la iglesia. Y un problema recurrente del cristianismo a lo largo del tiempo es que siempre hay gente con iniciativa,
pensando que acaba de recibir una revelación especial y debe anunciarla a los demás. Así pues, en las iglesias de Galacia, un grupo de hermanos bien intencionados, judíos de trasfondo, creían que el cristianismo era una especie de renovación del judaísmo. Y cuando los gentiles se añadían a la iglesia, se ofrecían servicialmente a ayudarlos a completar su salvación, ayudándoles a guardar ciertas obras de la ley. En otras palabras, si de pronto un gentil se convertía a la fe en Cristo y llegaba a la iglesia de Galacia, no faltaba el hermano judaizante que le decía: hermano, gloria a Dios por tu salvación, pero te falta un paso, y ese paso es la circuncisión. Ese paso es el guardar el sábado. Ese paso es ya no comer carne de cochinito. Ese paso, o sea, realmente lo que buscaban ellos era que observaran ciertos rituales, fiestas y prácticas morales judías. Pablo se entera de lo que sucede en la iglesia de Galacia y decide escribirles para advertirles que no deben volver al pasado, porque si ellos vuelven a adoptar las obras de la ley, pasan de la libertad en Cristo a la esclavitud del pecado. Y en medio de su discurso, Pablo les habla de una verdad, hermanos, que hoy no debemos ignorar, y es que en Cristo nosotros debemos darle preeminencia a lo espiritual por encima de lo carnal. Pablo los exhorta y nos exhorta a nosotros diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque son antagonistas, se contraponen, son una lucha el uno contra el otro, y es imposible que haya armonía entre la carne y el Espíritu. Lo que debe caracterizar al creyente en Jesús es su espiritualidad por encima de los demás, y eso incluye sus motivaciones. Es un eterno debate, estéril pero eterno debate, acerca de si los cristianos debemos o no participar de la fiesta de la Natividad, concediendo que lo que el mundo celebra no es para nada algo que glorifique a Dios. Pero tampoco, mis hermanos, podemos hacernos a un lado del compromiso de seguir anunciando la verdad de Cristo en cualquier época del año, y en este caso utilizando la oportunidad que se nos presenta. Yo hoy, más que una exposición de la palabra, quiero hacer un poco de apología en favor de la fiesta de la Natividad. Primero, mostrando lo que no es, pero que es lo que predomina en nuestro entorno. Y en segundo lugar, mostrar lo que sí es y que es posible conmemorarla cuando se le devuelve su naturaleza espiritual con los elementos correctos y que produce los resultados que esperan. Lo primero, hermanos, que yo encuentro es que existen dos fiestas de la Natividad. La más grande, la más popular, la más atrayente y la que casi que hemos participado todos es la Navidad en la carne. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. En el cristianismo, hermanos, siempre hemos batallado en esta lucha entre lo terrenal y lo celestial. Y es difícil lograr que los creyentes nos movamos mayormente en la esfera de lo divino y no de la carne. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a lo que nuestros sentidos nos dicen. Estamos más impuestos a eso, lo que mis ojos ven, lo que mis manos tocan, lo que mis oídos sienten, lo que mi boca percibe, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que muy poca gente realmente ha experimentado un verdadero evento espiritual en su vida, por lo menos de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque nos movemos más en la carne que en el espíritu. Decía yo hace un rato que las iglesias del primer siglo, esas que muchos añoran, dicen: ojalá fuéramos como las iglesias del primer siglo. Yo creo que si las conocieran, muchos no querrían estar ahí. Pero bueno, dentro de esas iglesias estaban las iglesias de Galacia, que no estaban tan organizadas como lo están al día de hoy. Es decir, a la iglesia podía llegar cualquiera. Bueno, también hoy en las iglesias puede llegar cualquiera,
Pero en ese sentido no había una estructura en la iglesia. No había un liderazgo, no había una forma, no había un cuerpo doctrinal, no había un credo, no había una confesión de fe, no había principios, no había estatutos, no había doctrina, simplemente la enseñanza de los apóstoles. De tal manera que en la iglesia pues se asumía por fe que todos los que estaban ahí habían creído en Jesús y habían nacido de nuevo. Pero dentro de la iglesia podíamos encontrar gente inclusive con ideas muy disparatadas, como por ejemplo los gnósticos, los esenios y otros con creencias raras. Era una tarea titánica para los apóstoles, u obispos, o ancianos, o presbíteros, o pastores de las iglesias, lograr que la enseñanza fuera homogénea en toda la iglesia. Pero lo más importante era lograr que la gente se despojara de lo carnal y abrazara más lo espiritual. De tal manera que en Galacia, como dije hace un rato, un grupo de creyentes, judíos convertidos, bien intencionados, porque hasta eso amablemente se acercaban a los nuevos creyentes de trasfondo gentil, es decir, que no eran judíos, y decían: qué bueno que te salvaste, pero te hace falta que sigas la ley de Moisés, que las cumplas para que así puedas completar tu salvación. Eso era una herejía, hermanos, porque ellos ya eran salvos por la fe. Pero estos querían añadirle carga sobre carga, porque tal vez en su mente bien intencionada decía: no, es que no deben pecar y deben obedecer la ley de Moisés. Pero ¿qué implicaba, hermanos, volverse a poner el yugo de la obediencia a la ley? Pablo dice que realmente eso implicaba un retroceso en la fe y en la libertad que Cristo nos ha dado. Él por eso escribe a la iglesia y le dice que no deben irse en pos de un evangelio distinto al que han recibido de ellos, que incluso si un ángel mismo del cielo baja del cielo y les predica un evangelio diferente, sea anatema, que significa sea maldito. Gálatas 1:8. Adoptar un sistema religioso basado en normas caducas significaba un retroceso en el ascenso de su vida eterna. Entonces esto creaba división en la iglesia, creaba disensiones en la iglesia, porque obviamente había quienes estaban a favor de que se debieran guardar la ley y había quienes se sentían en la libertad en Cristo, y esto traía una grave tensión en la iglesia. Por eso Pablo dice en el capítulo 5, verso 14, dice: toda la ley debemos resumirla en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve que guardes la ley al pie de la letra si odias a tu prójimo? ¿De qué sirve que guardes cada uno de los mandamientos si tu corazón está siendo presa de la obligación? ¿De qué sirve que tú cumplas religiosamente con las normas si tu mente y tu corazón están en otro lado? Y en este caso había problemas. Dice verso 15: si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado para que no se acaben por destruir los unos a los otros. Ese era el problema. Más allá del motivo ya de lo que generaba esta discusión, estaba creando disensiones entre los hermanos. Discusiones, divisiones, recelos, enemistades, pleitos. El ambiente era verdaderamente hostil. Y preguntamos: ¿ese es el ambiente que debe prevalecer entre el pueblo de Dios? ¿Ese es el ambiente que debe existir entre los hijos del Dios de amor? Por supuesto que no. Entonces, ¿en qué están viviendo? Están viviendo en pecado. ¿Y qué significa esto? Que le están dando pie a su carne, a la parte más pecadora de ellos, su carne. Por eso Pablo se da la tarea de mostrarnos a todos a lo largo de los siglos cuáles son las evidencias de nuestra carne, cuáles son las muestras de que andamos caminando en la carne, en el pecado. Y él menciona en el versículo 16 que manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significan manifiestas? Que todo mundo la puede ver, que todo mundo lo puede notar, que es evidente, que no se puede ocultar. Eso significa manifiestas son las obras de la carne, verso 16.
Y entonces Pablo menciona por lo menos 17 frutos de la carne. Y no es una lista completa, porque en el versículo 21 Pablo dice, y cosas semejantes a esta. Quiere decir que hay una variedad infinita de expresiones de la carnalidad, pero él solo se va a ocupar de algunas cuantas. Ahora, estas obras de la carne, hermanos, no solo dificultan nuestra convivencia, nos hacen vivir mal y nos identifican delante de Dios y del mundo que somos personas carnales y conduce a que los demás piensen que no conocemos a Dios, porque alguien que vive en la carne no puede glorificar a Dios, aun si se es cristiano. Y dirán nuevamente otros, ¿qué tiene que ver esto con la fiesta de la Natividad? Porque estamos hablando que hay una fiesta de la Natividad carnal, mundana, pagana. Hermanos, habría que ser sinceros. Yo no sé si se ha hecho una encuesta, igual y sí, pero yo no tengo el dato. Pero por lo menos desde una percepción muy empírica de mi parte, yo he escuchado a muchas personas decir que en realidad estas fiestas no les gustan, no les agradan. Es más, si pudieran brincárselas, serían felices. Si pudieran rodearlas, si pudieran irse por debajo, si pudieran pasar así como no queriendo la cosa, lo harían. Tal vez en un acto de sinceridad, la gente ha llegado al punto de decir, caray, es que a mí estas fiestas nada más no me acomodan, no me gustan, no sé, y a veces termina uno fingiendo o tal vez dejándose llevar por el momento, pues para no ser señalado, estigmatizado, discriminado, porque hasta eso a uno lo hacen sentir mal. Pero hay mucha gente a la que no le gustan estas fiestas, porque le recuerda a gente que ya no está, porque no tiene dinero, porque se le hace hipócrita, o porque piensan que es pagano. O sea, hay muchas razones, porque la verdad la gente a veces te emiten el anuncio falso de decir, es un tiempo de amor, es un tiempo de paz, es un tiempo de armonía, es un tiempo donde debemos aprovechar para felicitarnos. ¿Quién sabe por qué? Pero no vamos a felicitarnos. Pero en el fuero interno, hermanos, la gente tiene una enorme insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque pone muchas expectativas en una fiesta que al final no se cumple. Y no se cumple porque estamos queriendo celebrar algo que desconocemos. Queremos que haya en nuestros corazones algo que no sabemos, pensamientos y acciones que no hay. Porque la fiesta que celebra el mundo es una fiesta sin Cristo, es una fiesta carnal, es una fiesta vana, es una fiesta frívola, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Quien no está en Jesús está sujeto a la ley de su carne, a la ley de sus deseos y a la ley de sus sentidos. Y si hemos entendido la Escritura, la Escritura nos dice que somos pecadores por naturaleza. San Pablo dice, el pecado que mora en mí. Romanos 7:17. Somos pecadores, incapaces de producir de manera duradera algo bueno. Se nos pueden ocurrir cosas, pueden surgir de nosotros chispitas de cosas buenas, porque todavía guardamos parte de la imagen de Dios en nosotros, pero irremediablemente lo vamos a echar a perder. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si nosotros ponemos nuestra expectativa en nuestros buenos deseos, en nuestro gran corazón, en nuestros buenos pensamientos, en nuestras buenas acciones, pues estamos, como dirían las abuelas, amolados. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Insatisfacción. Y entonces Pablo empieza a decirle a los Gálatas y a nosotros, hay cosas que evidencian que estamos viviendo en la carne. Y empieza por lo menos en el versículo 19 diciendo 4 cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia.
Ahora, yo no estoy diciendo que la Navidad produzca esto, no, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que paradójicamente, ¿qué creen? Que se ha observado que en estos días, en estas fechas, donde se supone, donde el discurso oficial dice que es un tiempo de amor, de respeto, de felicidad, de unión familiar, de cariño y de regalos y de luces y demás, ¿qué creen? Hay un aumento sustancial en el consumo de la pornografía. Hay un consumo exponencial, es decir, doblemente más que en cualquier otra época del año, con diferencia de la Semana Santa. ¡Qué contradictorio! Las dos fechas donde la cristiandad debiera ser días para guardar en los países donde hay una herencia judeo-cristiana, hay un aumento en temas de esta naturaleza, aumento en el consumo de la pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué, si se supone que es un tiempo mágico donde el espíritu navideño se mete por los rincones de nuestras casas y nos hace reír como estúpidos, aunque no tengamos razones para hacerlo? ¿Saben por qué? Porque hay un gran vacío que la gente quiere llenar y lo llena con cualquier cochinada, aún así sea pornografía. Porque la gente que consume pornografía, en el fondo lo que está buscando es un poco de amor y es sentirse que es importante para alguien. Buscan llenar vacíos en la vida. Otro elemento que encontramos, hermanos, son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias, versículo 20. ¿Quién sabe por qué? Pero la gente se empeña en reunirse a celebrar para empezar algo que no quiere, con gente que no quiere. ¿Y por qué lo hacen si no quieren? ¿Quién los obliga? La familia, la presión social, la tradición. Pero se dan cuenta que nadie los obliga. ¿Y saben cuál es el elemento principal de esas reuniones? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ya llegó esta que nunca trae nada y siempre viene de gorrona. Ya vino esta que no se mueve, viene hinchada. Es que siempre vienen y nada más vienen a hacer su reguero y se van. Es que me da una flojera ir tan lejos para ver caras. ¿Por qué nos vamos a abrazar si todo el año ni siquiera nos echamos una miradita? Sacan asuntos del pasado no resueltos o se inventan nuevos, se presumen cosas que llevan. ¿Ya viste mi nuevo teléfono que me acabo de comprar a 28 años y veces años sin intereses? Pero ya viste que me fui de viaje. Y entonces empezamos ahí en la hoguera de las vanidades. Se malmiran, se maltratan, se envidian y al terminar dicen: qué bueno que ya se acabó. Qué bueno que ya se acabó. Pero ¿saben qué es lo más trágico? Que lo hemos trivializado, que lo hemos normalizado. Porque si vamos a las redes sociales vamos a encontrar videos de personas que están ridiculizando estas situaciones y la gente se ríe diciendo: mis tías, mi madre, mis hermanas, mis compadres, y lo celebramos como si fuera una gracia. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Pregunto, ¿para eso van? ¿Para eso se reúnen? ¿Para eso gastan? ¿Para eso contaminamos el ambiente? Oiga, porque quienes hemos salido por las noches en una fiesta de Navidad o Año Nuevo, el tráfico está así. O sea, ¿qué? ¿Lo hacemos para ir a pelear? Pues qué pleito tan caro. ¿Qué más dice Pablo? Que hay herejías. ¿Cómo se ha distorsionado la fiesta de la Natividad? Le han quitado los elementos fundamentales y le han puesto otros que ni son, convirtiéndole lo que dije hace un momento en un Frankenstein, en un alebrije de cosas raras que ya ni se parece a lo que es. Son como estas artistas que son muy guapas y hermosas, de una belleza sin igual cuando son jóvenes, pero que se resisten a envejecer y cuando pasa el tiempo se meten botox, se hacen lifting, se restiran, se ponen hilos de plata, se inyectan no sé cuántas cosas y ya no son lo que eran antes. Simplemente queda ahí una defecio con labios
tan horribles, con los ojos chuecos, con unos pómulos y no sé cuántas cosas más, y pelo de muñeca vieja. Y dice, y ella es fulanita de tal. En eso hemos convertido la natividad. Pero ¿sabe qué más? Hay excesos. Versículo 21 dice, borracheras y orgías. Bueno, de las borracheras pues, no tenemos mucho que decir, porque algunos ya saben de qué se trata. Si no hay bebida, no se pone bueno, no hay ambiente. Pero quiero detenerme en la palabra orgías, porque así leído de bote pronto diríamos, pues ya habíamos hablado de los aspectos sexuales, pero ¿qué cree? Que cuando Pablo utiliza la palabra orgías, no se está refiriendo a una actividad de tipo sexual, no, se refiere a un tipo de exceso. La palabra griega de la que tradujeron orgías es komos, que significa glotonería, juergas de bacanales orgiásticos, en otra palabra. ¿Qué caracteriza a la fiesta de la Natividad? Comer como si no hubiera un mañana. La cena se convierte en un Dios que si no está, entonces no es Navidad. Yo no sé dónde lo escuché, tal vez en algún programa de Marta de Baile, donde decía que la gente pierde tanto el autocontrol en estas fechas, que hay personas que llegan a subir entre 3 y 5 kilos en 2 semanas por su exceso de comida. La gente come aunque ya no pueda comer. Ya tienen hígado graso, ya tienen síndrome metabólico, ya tienen insuficiencia renal, ya tienen diabetes, ya tienen arteriosclerosis, hipertensión, ya tienen secuelas del COVID, pero siguen comiendo como si no hubieran mañana. ¿Y sabe qué? La Biblia condena esto, dice es una orgía, es una bacanal orgiástica, no tienen autocontrol, y esto caracteriza la fiesta de la Natividad. Y vuelvo otra vez, volvemos a trivializarlo, decimos con orgullo, ahora sí, ya no me cabe nada. El otro día Vania me platicaba de una persona que fue el Día de Muertos. ¿Cuántos tamales se comió? 27 tamales, y lo hacía como si fuera un logro, como si fuera una meta, un trofeo. Me tragué 27 tamales. ¿No te da vergüenza comer 27 tamales y terminar la fiesta de Navidad y decir, no, mira, yo hoy comí esto y esto y esto y esto? No lograron nunca un 10 en la escuela, no lograron una medalla en una competencia, un diploma en alguna actividad, pero eso sí, quieren subir diciendo, pero mira, comí como pelón de hospicio. Pero ¿qué dice la Escritura? Eso solo es muestra que vives en la carne. No es una virtud, hermanos. No es una virtud, es una muestra clara de la carnalidad, del pecado en la vida. Y al final, el alma del ser humano, ¿cómo está? Vacía, hueca, seca, esperando el Día de Reyes para volver a experimentar lo mismo, para volver a generar endorfinas y sentir que están vivos. Y esto es lo que significa la Navidad. Eso es. Esta es la Navidad que celebran todos. Y eso es, hermanos. Si yo solo conociera este lado de la moneda, bueno, que ya la conocimos, no solo coincidiría con nuestros hermanos Grinch que no, dicen que no la celebremos, yo los apoyaría. Pero yo sé que eso no está en la mente y el corazón de Dios. La mujer samaritana, esa que muchos conocemos por historias o por oídas, buscaba desesperadamente el amor. Muchos piensan que era una mujer de cascos ligeros porque había tenido 5 y estaba con su 6º marido. Qué mujer tan casquivana. Pero en el fondo había algo más profundo, más metafísico, y es que necesitaba amor. Y ella creía que los hombres le iban a dar el amor que ella necesitaba. Esa protección, ese cuidado, ese cariño, ese significado, esa trascendencia, esa importancia. Pero triste y miserablemente, cada vez que la botaban, o los bellos los botaban, no importaba quién, ella sentía que no había valido la pena, pero se daba otra oportunidad, hasta que por fin conoció a Jesús. Y cuando Jesús utilizó la imagen del agua fresca y viva, y le dijo, si tú conocieras quién es el que te pide el agua, tú le pedirías a él de un agua de la cual nunca volverás a tener sed.
Le estaba diciendo, tú tienes un vacío muy profundo en tu corazón y lo quieres llenar con las cosas del mundo y nunca lo vas a llenar, nunca, si primeramente no llenas el vacío de tu corazón. No importa, hermanos, cuánto comamos, con quién nos reunamos, qué nos regalemos, con quién estemos, cuánto adornemos, con quién nos juntemos y cuánto tiempo. Es más, podemos decretar la Navidad desde hoy hasta el próximo 24, es decir, un año completo de Navidad. Pero sabe, el corazón seguirá estando vacío si lo practicamos de esta manera. Lo que necesitamos, hermanos, es algo que llene el vacío y ese sinsentido, para que entonces podamos encontrar la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Pero hay otro aspecto importante, el segundo aspecto, o más bien, hay otra forma de celebrar la Navidad, y es la Navidad en el Espíritu, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es. O sea, Pablo dice, hay una dualidad en el mundo: vivir en la carne, ya vimos lo que es, o vivirla en el Espíritu, y vamos a ver lo que es. O sea, vivir la vida y vivir Navidad o cualquier época de la vida no tiene que ser así. Pero hoy estamos hablando de la Natividad. Y la Natividad es una conmemoración que de entrada, déjeme decir, es primordialmente espiritual. Primordialmente espiritual. Y es algo que la gente no puede negar, ni aun los detractores de la Natividad, porque ese es su origen, un origen espiritual. No se le ocurrió a la iglesia, no se le ocurrió a los padres de la iglesia, no se le ocurrió a los reformadores de la iglesia, se le ocurrió a Dios. ¿Por qué? Un ángel de Dios se presentó ante un grupo de pastores y les dijo: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y Mateo hace lo propio diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 2:1. ¿Qué podemos decir ante lo innegable? Jesús nació, queramos o no, estemos de acuerdo o no, lo sepamos o no, Jesús nació y hay registro de ello. Jesús nació. Ese es el punto medular, esa es la premisa sobre la que debemos construir. Pero alguien dirá: pero hay ciertas inconsistencias que no podemos pasar por alto. ¿Cómo qué? La fecha. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Nadie tiene exactitud del día ni la hora cuando nació Jesús. No pudo haber sido en invierno, porque a la luz de los relatos no es una temporada en la que los pastores apacentaran rebaños. Esa es la ocasión, ¿no? Fue impuesta por una iglesia, mezclándola con la Saturnalia y haciéndola coincidir con los festejos paganos, como el nacimiento del dios Sol. Yo por eso no celebro Navidad, dicen algunos, porque yo no me uno a festejos paganos. Pero todavía tengo otra, por si esta no quiere. Eso de poner árboles adornados también es paganos. Tiene que ver con costumbres de Mesopotamia, según Jeremías 10, de 2 al 5, en donde la gente cortaba los árboles y les ponía cositas y les rendía culto. ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué hablar de este personaje que ha usurpado el lugar de Jesús? Este señor rechoncho, vestido de rojo, con barbas, que dice jo, 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 y que da regalos a los niños, que se llama Santa Claus. Y si a todo esto además le añadimos lo que acabo yo de mencionar, la tragadera, la pleitera y la cochinera, pues diríamos: ah, no, pues sí, la verdad, pues ¿para qué celebramos Navidad, hermanos? ¿Para qué nos vamos a manchar? ¿Para qué nos vamos a salpicar? Tendríamos motivos de sobra para que un creyente en Cristo no quiera participar de semejante cochinada. Sin embargo, quienes creen lo que yo acabo de decir, han estudiado más la Navidad desde lo pagano que desde lo espiritual, porque no parten de la premisa fundamental. Jesús nació. Jesús nació. Y eso es un hecho que no podemos negar. Y es algo que no puede pasar de noche, ni intrascendentalmente, porque a lo largo de la historia nos damos cuenta que hay registro de parte de los profetas
como Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6. Pero hay evangelistas que confirman las palabras de los profetas Mateo y Lucas. Y el nacimiento de Cristo es uno de los movimientos más importantes, es el parteaguas de todo lo que había de venir. Hace un rato el hermano lo decía. No tenemos que quedarnos con la imagen de un Cristo nacido, no. Pero si no hay un Cristo nacido, no hay un Cristo en ministerio, no hay un Cristo en la cruz, no hay un Cristo en los cielos y no hay un Cristo regresando. Tiene que haber un comienzo, y su comienzo es su encarnación. Y una encarnación de una manera extraordinaria, sorprendente, milagrosa, que es el cumplimiento de la promesa de amor de Dios hacia la humanidad, venir a salvarnos. Y eso, hermanos, es la premisa, como dije hace un momento, sobre la que debemos construir nuestro festejo, nuestra conmemoración, nuestro motivo. Pero hay más respuestas a las objeciones. No, Jesús no nació un 25 de diciembre. Tienen razón. Tienen razón. Pero cualquier fecha que hubiera sido, no faltaría quien le podría objeciones. Ese día no, porque ese día nació mi abuela. Ese día no, porque es el Día de las Madres. Ese día no, porque es el principio de la primavera. Todos los días, hermanos, tienen un motivo. Todos los días, hermanos, tienen una razón. Y para algunos tienen un significado. Cualquier fecha que hubieran puesto o cambiado, habría objeciones. Pero ¿saben ustedes por qué se eligió el 25? Se hizo deliberadamente, no fue así como, ay, no nos dimos cuenta. Pero tampoco ser conspiranoico y diciendo, ay, ñaca, ñaca, es que yo quiero que la gente se confunda y se vaya al infierno. No, fue una decisión pensada. Tal vez no fue la mejor, tal vez no fue la más perfecta, pero ha sido la más conveniente. ¿Cuál fue? Tratar de cristianizar una fecha pagana, tratar de captar la atención de la gente que ya estaba atenta al 25 de diciembre y decirles, bueno, mira, vamos a encontrarle una equivalencia. Y el que nació en realidad fue el Dios del universo. ¿Y les funcionó? Pues les funcionó. El punto es que al día de hoy, ¿quién se acuerda que nació el Dios solo el día 25? Pues la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Quién se acuerda de esas cosas? Pues la gran mayoría no lo sabe. Aún en su media neurona, la gente todavía relaciona el 24 y el 25 con la persona de Jesucristo. Y quiere decir que debemos aprovechar, aunque la palabra suene fea, debemos aprovechar la oportunidad que la gente tiene por lo menos media atención en eso y hablarles de la verdad. ¿Quién es Santa Claus? Un personaje que surgió como parte de una campaña de marketing de una refresquera como Coca-Cola y dijo, este es mi personaje con el cual yo voy a embrutecer a mis consumidores. Pero ¿sabe de dónde sacaron a Santa Claus? De un santo de Dios, de Nicolás de Bari del siglo IV. Un hombre que privilegiadamente nació en el seno de una familia adinerada, que cuando mueren sus padres le heredan una inmensa fortuna, la cual repartió a los pobres a través de regalos y después se entregó a la fe en Cristo. Fue un férreo defensor de la divinidad de Cristo y gracias a él en el credo de Nicea se lee respecto a Cristo que tiene la misma naturaleza del Padre. Se enfrentó a Arriano, el hereje, cuando éste negaba la divinidad de Jesús y lo abofeteó porque sentía que le enardecía que dijera que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero a Nicolás de Bari le pasó lo mismo que a María y que a muchos otros personajes que son secuestrados por almas perversas y los transforman en una burla grotesca, en este caso de un hombre obeso, barbón, vestido de rojos y que da regalos en Navidad. Pero si conociéramos la vida de Nicolás de Bari, vergüenza nos daría a muchos cristianos darnos cuenta que no le llegaríamos ni al talón en su fidelidad y su consagración a los asuntos del cielo. Los árboles de Navidad no se los debemos a las culturas paganas del Antiguo Testamento, sino al reformador del siglo XVII, Martín Lutero, quien regresaba a su casa luego de una noche de estudio bíblico y observó a través de los árboles, de las copas de los árboles, las estrellas y su luz que atravesaba. Le surgió la idea entonces de adornarlos con manzanas rojas, haciendo alusión a las bendiciones de Cristo.
¿Se dan cuenta cómo la fiesta de la Natividad puede tener un sentido más profundo que las bacanales, que los regalos, que Santa Claus, que las borracheras, que las orgías y todo lo que acabamos de describir? Por eso Pablo dice que no nos dejemos dominar por la carne, sino que aprendamos a andar en el Espíritu. Porque andar en la carne solo trae muerte y nos aleja de Dios. Y entonces, Pablo empieza a hablar del fruto del Espíritu. Hace un rato habló de los frutos de la carne, habló en plural, los frutos de la carne. Mencioné que eran 17 los que hablan, pero que había más. Pero cuando se refiere al fruto del Espíritu, se refiere a uno, porque lo hace en singular. Y esto, hermanos, también es deliberado. Lo que Pablo nos está transmitiendo es una idea muy interesante. Hay muchas maneras de ser carnal y pecador, muchas. Pero afortunadamente, o más bien gracias a Dios, uno no las tiene todas. Qué bueno, ¿verdad? Imagínate, borracho y orgiástico. Bueno, pues por lo menos 2, 3, pero las 17, pues ni Calígula, ¿no? Pero cuando se refiere al fruto del Espíritu, se refiere a amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas en una sola, lo cual significa que un creyente debe tener las 9 cosas en su vida, si es que anda en el Espíritu. No se puede decir, bueno, es que yo tengo paciencia, pero no soy bueno. Bueno, no, es que yo tengo templanza, pero no. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida son estas 9 cosas. Ahora, necesitamos una mega explicación para entender que estas son virtudes. Necesitamos una revelación del cielo para entender que son cosas buenas en nosotros, que nos gustaría tenerlas, sentir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Necesitamos eso, ¿no, hermanos? De antemano lo sabemos, son virtudes que quisiéramos tener. Pero no solo las quisiéramos tener, quisiéramos estar rodeadas de ellas. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde nos encontremos. No nos gustaría llegar a un lugar así. Hermanos, es posible poseer esto. ¿Cómo? A través de la fe salvadora en Jesús. Si ya somos salvos en Cristo, el Señor ha prometido darnos el Espíritu Santo, y esa es una realidad. De tal manera que nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Igual lo tenemos contristado ahí en un rincón, apagado. A lo mejor no le hemos permitido tomar el control de nuestras vidas. Lo hemos silenciado diciendo, no, tú no sabes lo que es bueno para mí. Así que calladito te ves más bonito. Pero allí está, hermanos. Allí está el recurso en nosotros, de manera inmerecida, porque es un don, es un regalo del cielo que recibimos cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacimos espiritualmente, cuando dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahí viene el Espíritu con nosotros. Hay a quienes se les da evidencia tangible de la venida del Espíritu. Hay a quienes no se les da evidencia, pero por fe creen que el Espíritu está en su vida. Pero la evidencia inequívoca e innegable de la presencia del Espíritu son estas 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No les está pidiendo que ustedes las produzcan, no está pidiendo que ustedes las creen, les está pidiendo simplemente que dejen que se manifiesten a través de su vida. ¿Cómo? Rindiéndonos a lo espiritual, renunciando a lo carnal, dejando atrás todas las cosas horrorosas que mencioné hace un momento y dejando que sea el Espíritu quien realmente nos gobierne.
Por eso, hermanos, decíamos, la vida del cristiano debe ser primordialmente espiritual. Y en una celebración como el nacimiento de Cristo, debe ser primordialmente espiritual. Yo no sé, pero si usted hoy con venir hoy a alabar a Dios en la iglesia, a darle gracias por su nacimiento y escuchar la palabra de Dios, ya celebró la natividad, hermanos, ya. Lo demás ya es ganancia o es pérdida, o como lo quiera ver usted. ¿Va a haber cena? Pues qué bueno. No va a haber cena, pues qué bueno. Va a haber regalos, qué bueno. No importa, porque yo ya celebré la Navidad, porque ya le di gracias a mi Cristo por haber nacido, porque ya lo tengo en el corazón, porque me llena de su presencia y de su Espíritu precioso a cada instante de mi vida, mayormente en este momento. Ya cerré mis ojos, ya entoné un canto, ya le agradecí, ya lo honré, ya lo glorifiqué, ya estuve con mis hermanos, les deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya es una fiesta espiritual, y lo demás puede ser prescindible. Que no vino fulano, pues él se lo pierde. Que no voy a ir yo, bueno, pues ni modo, no pasa. Que vamos a comer pollo que toque, no interesa, que comamos sope, eso no importa. Lo que importa, hermanos, es lo espiritual. Lo espiritual. Tal vez para alguien sea un shock pensar, pero ¿cómo Navidad sin arbolito? Peor es una Navidad sin Cristo. Peor es una Navidad sin el Espíritu de Dios en nosotros. Peor es eso, hermanos. Yo no estoy diciendo que reunirse y comer esté mal, no. Simplemente tenemos que ir revisando el orden de nuestras prioridades. ¿Qué es más importante? Guardar silencio. Tal vez apartarnos en un lugar solitario y decirle a Jesús: gracias, Jesús, por nacer. Y gracias por hacerme nacer en ti para vida eterna. Eso es Navidad. Ya. Y como digo, y lo demás ya es ganancia o es prescindible. Pero muchos se empeñan en hacer las cosas al revés. El síndrome de Superman, ¿no? Ponerse primero la malla y arriba los calzones. Quieren que la gente sea buena y amable, amorosa, sensible, tierna, generosa, nada más porque es la fecha, o porque el calendario lo dice, o porque la costumbre lo dice. Pero no es así. No es así. La gente que vive una feliz Navidad es aquella que ha entendido la raíz del asunto, que es un asunto del espíritu y no de los sentidos. El espíritu del ser humano anhela algo que solo el Espíritu de Dios puede darle, y solo puede darles cuando Cristo nace en ellos. Nadie comprenderá la trascendencia de la natividad si no ha entendido que primero tiene que nacer de nuevo, como aquel viejo Nicodemo cuando habló con Jesús en Juan 3:5. Por eso es importante la iglesia, y por eso es importante que la iglesia dé un tiempo de adviento, de preparación, de anuncio, que maneje todos estos conceptos y les dé elementos, hermanos, para aprender más acerca de un tema tan importante como es la encarnación, un asunto importante en la historia de la humanidad, y no dejarnos llevar únicamente por ideas preconcebidas de otros que sin querer le hacen el caldo gordo a los incrédulos. No, hermanos, no estamos llamados a aislarnos, sino a aprovechar para hablar y vivir de una verdad innegable. Dios dio a su Hijo único para salvación de muchos. Juan 3:16. Esa es la Navidad espiritual, hermanos. Aquella donde Cristo es el personaje principal. Ahora, yo sé que aún con todo esto habrá quien no quiera guardar estos días, y está bien, pero no sea tropiezo para otros. Pablo en otro momento escribió a la iglesia de Roma: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
En otras palabras, quien celebra Navidad, al Señor la celebra. Y el que no la celebra, pues para el Señor no la celebra. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come porque da gracias a Dios. Romanos 14:6. Hermanos, venir hoy a la iglesia a darle gracias al Señor por nacer debiera ser más que suficiente, si es que lo que procuramos es una Navidad en el Espíritu. Dios los recibe con agrado, los mira con buenos ojos y extiende su mano de amor porque lo hace a través de Cristo. Y si algo más quieren ustedes hacer en honor de Cristo, háganlo también en el Espíritu. Háganlo también para honrarle y que en todo siempre resalte el buen nombre de nuestro Señor, mostrando que Él vive en nosotros, que Él nació en nosotros y que cada uno de los que estamos hoy aquí pasemos no solo un buen día del Señor, que es domingo, sino también una dulce, una linda y una pacífica noche de la Natividad. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les voy a pedir que se pongan de pie, que hagamos una oración, que agradezcamos al Señor por venir a nacer, no solo en Belén de Judea, sino en los corazones y en la vida de los que estamos hoy aquí. Bondadoso Dios y Padre Santo, en esta hora te agradecemos infinitamente el honor que sin merecerlo tú nos das de poder acercarnos al gran trono de la gracia allá en el cielo, porque sabemos que a través de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, es posible que nosotros podamos presentarnos delante del Dios de la gracia, aunque muchos en el pasado no pudieron hacerlo, pero hoy a nosotros nos privilegias con ese honor y con ese don inefable. Te bendecimos. Pero no hemos venido, Señor, simplemente por venir. Venimos hoy con acciones de gracia, con un pleno convencimiento en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y agradecerte encarecidamente el don más grande que la humanidad ha recibido, el regalo más maravilloso y extraordinario que tú hayas derramado sobre este planeta, sobre estas criaturas, sobre las personas. Muchas veces, Señor, cuestionamos no solo tu existencia, sino cuestionamos a veces tu interés por nosotros. Pero es porque estamos ciegos, es porque somos sordos e insensibles, o a veces el dolor o la tristeza nubla nuestro entendimiento y nos distrae, Señor, de lo importante, porque olvidamos, Señor, que hace más de 2000 años tú diste al mundo un regalo que fue el comienzo de un cumplimiento de promesas que culminaría con una tumba vacía, el cumplimiento de una serie de promesas, Señor, que traería redención y salvación, vida eterna, perdón de pecados, limpieza, Señor, y además una vida santa que se proyecta hacia la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por todo este entramaje, por toda esta parafernalia que tú formaste para que el día de hoy, Señor, nosotros podamos decir gracias, Jesús, por venir a nacer, pero gracias más, Jesús, porque a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos volver a nacer y comenzar nuestra vida de nuevo. Señor, tú conoces mejor que nadie la vida, el corazón, la condición de cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos y de por qué estamos aquí. Estamos aquí por ti y únicamente para ti. Yo te pido que los guardes, yo te pido que los bendigas. Yo te ruego, Señor, que pongas sobre ellos tu mano de bondad y que la presencia de tu Espíritu, Señor, se manifieste no solo en este día y en esta noche, sino por siempre. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza inunde sus mentes y sus corazones, inunden sus sentidos, inunden sus hogares, inunden, Señor, en donde estén y cualquiera que sea
la condición en la que estén, ellos puedan sentir el abrazo del cielo caluroso que los levanta. Si hay enfermedad, sana. Si hay tristeza, consuela. Si hay enojo, tranquiliza. Si hay miedo, Señor, trae paz y esperanza. Si hay oscuridad, trae luz y verdad. Si hay engaño, Señor, si hay mentira, tú trae convencimiento. Y si hay soledad, tú manifiéstate grandemente, Señor, en la vida de los que estamos aquí. Manifiéstate en el que tiene, pero también en el que no tiene. Manifiéstate, Señor, en todos, para todos, porque lo que queremos, Señor, es anunciar al mundo que Jesús es la respuesta tuya a todos los problemas del ser humano. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te exaltamos hoy y siempre por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendice.